Qué bueno es estar aquí y poder compartir la palabra de Dios el día de hoy. Damos gracias a Dios, a todos los que están aquí presentes, a todos los que nos escuchan en la radio o nos verán en diferido. Un aplauso fuerte para todos los que nos sintonizan y están por ahí. Hoy continuamos con nuestra serie de sermones en el gozo. Gozo en la humildad es el título del día de hoy. Nuestra serie se titula Gozo Inquebrantable. Y vaya que necesitamos del gozo en nuestras vidas. Hay melodías que sobreviven a cualquier tipo de ruido y Filipenses suena así. Filipenses suena como una canción que no te puedes sacar de la mente. ¿A cuánto les ha pasado que tienen una canción así en la mente que no se le puede salir de la memoria, no? Espero que no sea una ranchera, esas que se quiere cortar usted las venas, sino una alabanza. Pero la verdad es que hay canciones que son así, que en vez de ser ruidos son melodías y que tienen un mensaje implícito y explícito para nuestras vidas. Así es Filipenses. Por ejemplo, en medio de situaciones inverosímiles como lo que es el insomnio, por preocupaciones que tenemos, a veces diagnósticos no esperados, a veces la presión laboral que no tiene tregua, muchas veces el cansancio de quienes cuidan de otros, a veces las tensiones en casa, la persona que se siente solo o sola, las personas que sienten incertidumbre, quizás migratoria o quizás laboral, temor por el futuro de los hijos, temor por el futuro de la familia, temor por todo. ¿Alguien se puede relacionar con ese tipo de circunstancia el día de hoy? Creo que todos nosotros, si estamos vivos, experimentamos ese tipo de presión, bien sea social, bien sea familiar, bien sea personal. Y el día de hoy seguimos hablando de ese gozo que no se puede extinguir. Es un gozo inextinguible. Y por eso hablamos el día de hoy acerca de ese gozo que no puede parar. El apóstol Pablo, en la celda de una prisión, escribe la epístola del gozo. Desde la celda de la prisión, en lo más atípico que usted pueda pensar, yo sé que hay algunos escritores que se tienen que ir a algún lugar así como para inspirarse, ¿no? Yo no creo que la prisión fuera ese lugar. Pero para el apóstol lo fue porque él tenía esa situación donde el Señor le estaba dando una revelación divina a través del Espíritu Santo. Y quiero comenzar con una ilustración. No sé si ustedes han visto el pez globo. ¿Han visto ustedes al pez globo? Ese pez que se infla cuando percibe el peligro, ahí está la foto, un pez así. En cuestión de segundos multiplica su tamaño, eriza sus espinas y aparenta fortaleza. Por ese acto instintivo tiene un costo. Su cuerpo se endurece, su respiración se agita y sus movimientos son torpes, porque es como un globo, no se puede mover bien. El pez se eriza, el pez se engorda, pero es momentáneo. Así es precisamente el ego. Cuando nosotros tenemos ego en nuestra vida, nos erizamos, nos engordamos como el pez globo y tenemos un orgullo así de ese tamaño, pero la verdad es que no vamos a llegar muy lejos. ¿Por qué? Porque las fuerzas se agotan, no podemos seguir adelante y las personas que están a nuestro alrededor no nos quieren ni siquiera mirar ni ver. No mire a la persona que está al lado, pero si usted conoce a alguna persona que es egocéntrica y orgullosa, nada más piense por allá en alguien. Nadie de los que está aquí, todos quizás en otra iglesia. El día de hoy vamos a hablar precisamente de ese corazón, a veces egocéntrico, que determina una defensa egocéntrica de nuestra vida, como si fuéramos un pez globo, que nuestro orgullo, valga la redundancia, nos infla de tal manera que no nos permite ver lo que el Señor quiere que veamos. Podemos aparentar, pero no ser. Podemos decir que somos fuertes cuando somos débiles. Podemos contestar la respuesta que siempre contestamos. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? Bien. Hay otros que dicen, fantástico. Bendecidos. En bendición y en victoria, gloria a Dios. Qué religiosos somos. Pero la verdad es que no siempre estamos en bendición y en victoria.
La verdad es que muchas veces nos estamos desmoronando. Y la verdad es que muchas veces necesitamos de humildad para poder reconocer que necesitamos más de Dios todos los días. Así que el día de hoy nos vamos a concentrar en Filipenses capítulo 2. Diga conmigo 2. Del 1 en adelante vamos a leer los primeros 11 versículos y después vamos a desglosar otros en la narrativa bíblica el día de hoy. ¿Están listos y listas? ¿Trajeron los lapiceros, las plumas y todo para apuntar? Porque vamos a completar el día de hoy. Pero primero vamos a leer la palabra inspirada, revelada por el Espíritu Santo de Dios. Dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él que mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Ahora, ¿sabe usted que un texto fuera de contexto es un? Ya se lo sabe. La iglesia en Filipos había nacido en medio de circunstancias singulares. Fue la primera comunidad cristiana establecida por el apóstol Pablo en suelo europeo. Y estaba compuesta por creyentes de trasfondo diverso: una comerciante púrpura llamada Lidia, un carcelero romano y otros convertidos de distintos estratos sociales. Había de todo en la iglesia, parecido a aquí, ¿no? Como la semana pasada nos dimos cuenta que habíamos de todo, de diferentes lugares. Aquella diversidad, aunque era evidencia del poder salvífico de Dios, también era evidencia de que podían haber algún tipo de situaciones surgiendo. Y el apóstol Pablo habla de aquellas amenazas internas que pueden estar afectando al pueblo, pero también les habla en medio del gozo. Primero les habla del gozo y después los corrige. En el año 62 después de Cristo, diga conmigo, hace rato, hermano. En el año 62 después de Cristo, el apóstol Pablo, hacia el ocaso de su ministerio, está escribiendo esta carta desde la celda, probablemente en Roma. En el momento en que el apóstol escribió a la comunidad de Filipos, mostraba un profundo amor por esta comunidad y la generosidad del apóstol. ¿Por qué? Porque el apóstol había recibido de la iglesia en Filipos algunas ofrendas. Ellos no se habían olvidado del apóstol y el apóstol no se había olvidado de ellos. ¿Usted se acuerda de personas que no se olvidan de ustedes? ¿Sí? Que usted cuando cumple años recibe texto una vez al año que no hace daño, ¿no? Esa persona que se acuerda, ¿no? Se acuerda de usted, de repente hace años que no lo ve, pero se acuerda. Así fue el apóstol Pablo. Hace años que quizás no tenía una relación personal con ellos, pero tenía una relación muy filial y comunicación con ellos constantemente. Entonces, en medio de eso, el Señor le revela a través del Espíritu Santo esta carta preciosa, una virtud admirada, una condición que muchas veces el mundo desprecia, y es recuperar este axioma teológico crucial para la vida, recuperar la mente de Cristo como un modo de pensar que invierte los valores no del mundo, sino del reino. El apóstol Pablo le dice, bueno, tienen que pensar como Cristo piensa, tienen que sentir como Cristo siente y tienen que actuar como Cristo actúa.
Entonces le recuerda algunas cosas. Y la pregunta que vamos a responder el día de hoy es: ¿cómo puede la humildad producir gozo en medio de un mundo centrado en la autosuficiencia? ¿Cómo puede la humildad producir gozo en medio de un mundo centrado en la autosuficiencia? Un mundo que celebra el ser autosuficiente, ¿no? Yo puedo y yo puedo, ¿no? Me, myself and I, ¿no? Queremos nosotros vivir esa vida así, ¿no? Ser personas que son egocéntricas, autosuficientes. Bueno, hay 3 dimensiones de la humildad. ¿Están listos y listas? Primera dimensión, humildad en el pensamiento. Diga conmigo: pensamiento. Humildad en el pensamiento. La humildad nace en la mente antes de expresarse en las manos. El apóstol Pablo identificó la raíz del conflicto. De hecho, aquí habla de una gloria vacía que infla por fuerza y que fragiliza por dentro, y propone una disposición interior que rompe con la competencia y produce verdadera unidad. Esto es pensar como el Señor. Pensar como el Señor. Y esa transformación se encarna de 2 maneras. ¿Cómo es que yo tengo humildad en el pensamiento? Bueno, primero, aquí va: estimando al otro como mayor. Estimando al otro como mayor. Versículos 3 y 4 dice: doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de ¿quién? No, está ahí en la pantalla, pues léanlo por lo menos, ayúdenme. Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de ¿quién? De vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Estimando se traduce, no es un impulso emocional, sino un acto deliberado de valoración que reeduca la percepción del prójimo. Es decir, nosotros debemos estimar a otros como superiores que a nosotros mismos. La humildad no devalúa la imagen de Dios en uno mismo. Ordena el yo para que el bien del otro tenga prioridad. ¿Cuándo fue la última vez que pensaste en el otro antes que en ti? ¿Ah? Uno que otro dice amén. Bueno, alguien me está diciendo aquí, me mandaron un texto, imagínense, y estoy en transmisión. María Castañeda y Juan Salgado, estas personas tienen que sacar el carro de la Vilanova, urgente. Si me mandó un texto mi esposa, eso nunca había pasado. No sé quién tiene que sacar su carro, si no se lo van a llevar. Así que cerramos paréntesis. Entonces, sigamos. Humildad en el pensamiento, estimando al otro como mayor. Estimando al otro como mayor. ¿Cuándo fue la última vez que pensaste en otro antes que en ti? De la misma manera, en la iglesia local, esto se practicaba orando por nombres, reconociendo la gracia visible en hermanos y tomando pequeñas decisiones que favorecen a otros cuando nadie mira. Otra manera de cómo hacerlo es siguiendo el ejemplo de Cristo. Primero es pensando en otros como superiores a nosotros, y el segundo es siguiendo el ejemplo de Cristo. Versículo 5 al versículo 11 dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora, hay en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no consideró su igualdad como Dios como una pavargos, dice aquí, que se deja explotar, sino que se despoja
Wow. Ahora, el camino hacia la grandeza es un camino de descenso en la vida cristiana. Por eso dice la Escritura que diga el débil, fuerte soy, diga el pobre, rico soy por la sangre del Cordero. Pero también dice la palabra de Dios aquí que siendo en forma de Dios, Jesús no consideró su igualdad con Dios como cosa a que aferrarse. La ética descansa en la cristología. Aquí hay un término que se llama kenosis. Diga conmigo kenosis. Ya aprendí un término teológico así como bien in. Hermano, yo sé acerca de la kenosis. ¿No? Suena como un término así como... La kenosis es despojarse, es lo que habla Filipenses capítulo 2. El descenso de Jesús en su manera de ser, ¿verdad? Sin alterar lo que verdaderamente Él venía a hacer. Dice, dejando la condición de Dios, vino a ser un hombre hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. Pero nosotros no queremos eso. Nosotros queremos al contrario. Nosotros queremos, entre más ego, entre más nos reconozcan, entre más podamos hacerlo, mucho mejor. Entre más la gente nos aplauda, mucho mejor. Siguiendo el ejemplo de Jesús. ¿Cuántos quieren ser como Jesús? Me incluyo. ¿Cuántos queremos ser como Jesús? Ahora, yo recuerdo el otro día le preguntaron a un joven, ¿cómo quieres ser? Oh, I want to be like an influencer. ¿No? Sí, está bien, pero yo creo que debemos ser más como Jesús. Yo recuerdo una vez estaba de pastor en un campamento de niños y recuerdo una canción que dice que Jesús es mi superhéroe. Yo no, Jesus is my superhero. ¿No? Y yo recuerdo y todos, y decía, better than Batman, better than Superman. Esos son antiguos, hasta la niña se rió, gracias a la niña que se rió. Ahí los viejitos, ¿no? Que Superman y Batman, esos son para los viejos como yo. Pero la verdad es que Jesús debe ser nuestro ejemplo. Y si queremos a Jesús como el ejemplo, entonces debemos descender como Jesús en nuestro ego. Dice la palabra de Dios aquí, segunda característica, humildad en acción. Humildad en acción, para que lo complete ahí. El pensamiento humilde debe encarnarse en práctica obediente. Se lo vuelvo a repetir porque está aquí bien escrito. El pensamiento humilde debe encarnarse en práctica obediente. Usted puede ser una persona que dice que ser humilde, pero la persona que dice ser humilde usualmente no es humilde. ¿No? La humildad es la virtud que cuando usted dice que es humilde, ya la perdió. ¿No? Es que qué humilde soy, ¿viste? Y no soy argentino, ¿viste? No. La humildad. La persona dice, no, es que yo soy bien humilde, hermano. No, las personas tienen que decir que tú eres humilde, ¿sí o no? ¿Cuántos han conocido una persona así, bien orgullosa, bien petulante, bien arrogante, que cree que se las sabe todas y que tiene todas las respuestas? ¿Ha conocido a alguien, pero no la haga tan obvio, no mira al de al lado? La verdad es que así es. Muchas veces conocemos personas así. Yo he estado en gremios donde las personas se así, y a veces entre más sabes o posiciones tienes o títulos tienes, a veces hay como una competencia súbita a ver quién es más. ¿No? ¿Qué cosa? El Señor Jesús no fue así. El Señor Jesús no vino como un superhéroe, no vino como ningún tipo de superhéroe que nosotros pensamos humanamente. Él se despojó a sí mismo. Y la pregunta el día de hoy es, ¿cómo nos estamos despojando nosotros? Bueno, hay dos características para ser una persona que tiene humildad en acción. La primera es, obedece con reverencia diariamente. Obedece con reverencia, para que lo completes ahí, diariamente. Versículo 12, ese no lo leímos, está ahí en la pantalla. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. El verbo ocupaos comunica la idea de desplegar hasta su plena expresión lo que Dios ya obró en Cristo. No se trata de trabajar para obtener la salvación, sino de desarrollarla responsablemente en la historia. Es decir, las palabras temor y temblor no describen pánico servil,
sino una conciencia reverente ante la santidad de Dios y la seriedad de su llamado. Dios quiere que nosotros seamos santos. Dice, sed santo como Dios es. Pero usted dice, pastor, yo de santo no tengo ni la S. Pero ¿sabe que el Señor le llama santo? Escogido, escogida. El Señor le llama redimido, redimida. A los santos que viven en Filipo, a los santos que viven en Colosas, a los santos que viven ¿en dónde? Diga dónde usted viene, porque yo sé que no todos viven en Dallas. Vienen de lejos algunos. Vea, a los santos que viven, ponga usted ahí la ciudad donde usted vive. A los santos que viven en Richardson, ¿verdad? Delton, vean por ahí unos que viven tan lejos, hasta en Stephenville. Ahora, la verdad es que el Señor nos ha redimido, nos ha dicho santos, pero no por nuestras obras. Somos santos a través de la obra salvífica de Cristo Jesús. Somos santos porque Él nos ha hecho santos. Qué bueno. Entonces, podemos pensar de que no somos santos por las obras, sino por la obra de Cristo. Pero debemos obedecer. ¿Y cuánto les cuesta la obediencia? ¿Cuántos dicen, yo soy obediente de naturaleza? Mentiroso, mentirosa, comenzando por ahí. No somos obedientes por naturaleza. Dice, por naturaleza somos hijos ¿de qué? De desobediencia, lo dice la Biblia. ¿Sabía? La Biblia dice que somos por naturaleza desobedientes. Entonces usted dice, ay, ¿por qué este niño es tan desobediente, papito? ¿Por qué lo es? Porque es un hijo de desobediencia. Hasta que conozca y tenga un encuentro con Cristo y el Espíritu Santo controle su desobediencia, controle su vida y la palabra de Dios sea como purificadora en su vida, entonces va a comenzar a caminar en la voluntad perfecta de Dios. Pero sin Cristo somos desobedientes. Por eso necesitamos a Cristo. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Por eso en la mañana necesitamos, lo primero que debemos hacer, en vez de tomar el Instagram, es orar. Y pedirle al Señor, ayúdame a ser obediente. Porque estoy diseñado a ser desobediente. Ahora, pero en la naturaleza espiritual, la palabra de Dios dice que Él nos ha dado nueva vida a nosotros en Cristo. Que en Cristo tenemos el Espíritu Santo, que es el Dúnamos, que es el poder que nosotros no tenemos. Y en el Espíritu, agárrense. Porque dice que el que tiene el Espíritu tiene la vida. El que tiene el Espíritu tiene el poder para echar fuera demonios. Dice, para orar por los enfermos y que sean sanados. Para confesar palabra de sanidad, para confesar palabra de autoridad, para confesar palabra de victoria, para confesar palabra de prosperidad. El que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas. ¿A través de quién? Necesitamos a Cristo. Pero sin Cristo no podemos. Y somos completamente desobedientes. Obedece con reverencia. Una persona reverente es una persona que se somete. Yo no sé si usted ha visto a militares desobedientes, hay uno que otro, pero usted no ha visto que un militar le diga a otro de menos rango algo y el otro diga, ay, pero ¿por qué? No, yes sir, get up, I get up, ¿verdad? No, así, pero los cristianos somos, ¿en serio, Señor? Pero desbarájala mejor, que no communication, no entendation. ¿Verdad? Y el Señor dice, obedece. Yo no quiero sacrificios en vano, yo quiero obediencia. Y la obediencia cuesta la obediencia. Ahora, obedece con reverencia diariamente. Segundo aspecto para la humildad en acción es, depende de la gracia abundantemente. Aquí va. Lo primero es hacer, no por lo que tú puedas hacer, sino por lo que Cristo hizo. Pero lo segundo es depender de lo que Cristo ya hizo. Dice versículo 13, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Lo hemos sacado de contexto este versículo varias veces. Hermano, es que el Señor Jesús produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Gloria a Dios, aleluya. Ni sabía dónde quedaba, ya lo encontró. Aquí en Filipenses. Y el apóstol está hablando de la dependencia.
Está hablando de que si yo dependo del poder de Dios, entonces Él produce en mí el querer como el hacer. ¿Cuántos no querían venir el día de hoy? No levante la mano para que no me decepcionen. Pero eso, cuando usted viene sin querer, está siendo obediente. Cuando usted viene sin que tenga ganas, usted está siendo obediente. Pero fíjese lo que dice el versículo 13. Aquí le va. Porque Dios es el que vosotros produce así, el querer como el hacer. Cuando usted está aquí ya se goza. Porque Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. A veces, y le voy a decir, la mayoría de veces usted en su vida lo que tiene que hacer es obediente. Porque en la vida cristiana la obediencia es clave. Entre más obedecemos, más vamos a ver la voluntad de Dios. Dice la palabra produce, es la palabra energei. Ay, me gusta el griego. Es la palabra que subraya acción eficaz de Dios en lo profundo del creyente. El querer habla de capacitación, de que nos va a energizar. ¿Cuántos de ustedes a veces ni ganas tienen, pero cuando hacen la obra de Dios les da las ganas? Usted dice, ni ganas tenía, pero me salió. Ni ganas tenía de hablarle a ese hermano, pero cuando le hablé, hasta 1 hora hablamos. Ni ganas tenía de orar, pero cuando oré comencé a orar. Ni ganas tenía de testificar, pero cuando abrí mis labios, no sé qué salió. Salió el poder de Dios. La obediencia. Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que no es que tú quieras, Él lo quiere. No es que tú puedas, Él puede. Nada más tenemos que, como dice el mismo apóstol Pablo, presentarnos como sacrificio vivo y agradable al Señor. El día que tú no quieras venir es el día que tienes que venir. Amén. Y para algunos son todos los domingos. Segunda característica, depende de la gracia abundantemente de Dios. Primera, de la reverencia. Tercero, humildad en la palabra. Entonces, hemos visto 3 características de la humildad. La primera es humildad en ¿qué? En el pensamiento. Segundo, humildad en acción. Y tercero es humildad en palabra. Aquí va. El apóstol Pablo entendía que la humildad no solo debía pensarse ni practicarse, sino escucharse. Las palabras son el espejo del corazón, del alma. ¿Usted sabe que su palabra tiene poder? Y hay creyentes que dicen, no, pues yo, no. Todo el día pura negatividad. ¿No? Usted se levanta en la mañana, uy, qué día, ayer que llovió. ¿Dónde? ¿Está lloviendo allá también? Qué día tan feo. Y llega allá, uy, qué día tan horrible. Ya usted se hizo su día horrible. No, ¿qué, has vendido algo? No, pues yo nunca vendo nada. Pues no vas a vender nada. ¿Ya conseguiste novio? Pues tú nunca voy a conseguir novio. Pues no vas a conseguir. ¿Estás trayendo mala palabra? ¿Sí o no? La palabra tiene poder. Usted se ríe, pero es verdad. Fíjese lo que dice aquí, humildad en la palabra. Obedece sin queja ni contienda. Versículo 14 y 15, se lo voy a leer. Dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Obedece sin queja ni contienda. El apóstol Pablo exhortó a los filipenses a vivir una obediencia libre de quejas. La murmuración y la contienda son señales de orgullo, porque surgen cuando el ser humano pretende dirigir lo que solo Dios puede gobernar. Por otro lado, la humildad calla donde el orgullo discute y ora donde la carne protesta. Ay, son buenas frases, hashtag Rolando Aguirre. Es para que me preste atención. Fíjese, se lo vuelvo a leer. La murmuración y la contienda son señales de orgullo, porque surgen cuando el ser humano pretende dirigir lo que solo Dios puede gobernar. Por otro lado, la humildad calla donde el orgullo discute y ora donde la carne protesta. Elegir el silencio reverente ante el descontento no es debilidad, sino confianza en la soberanía divina.
Muchas veces usted y yo tenemos que callar. ¿Sabe que la palabra áspera hace subir el furor? No, es lo que dice la palabra de Dios. Cuando usted está bien, como dicen mis hermanos mexicanos, enchilado, ¿no? ¿Cuántos se enchilan fácil? Yo sé que le dicen chile, pero algunos se enchilan fácil, ¿no? Hay que bajarle, porque las palabras ásperas hacen subir el furor. Obedece sin queja ni contienda. Hace todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Cuántas veces murmuramos y contendemos? Algunas veces mi esposa me ha dicho, no, tú lo haces bien, pero muchas veces te quejas. Y oh, tengo que bajarle el espíritu de queja entonces, ¿no? Que a veces uno dice, no, pero ya lo hice, pero me tocó hacerlo, ¿no? Eso se llama orgullo. Y somos todos confrontados con eso a veces. ¿Sí o no? Pues igual que tú no lo vas a hacer, pues yo lo voy a hacer. Al cabo y qué. ¿No? Así somos. No se ría que así es usted también. Sí, por eso se ríe. Ah, bueno, qué bueno, se proyectó. Pero así somos, ¿no? Eso es orgullo. Ah, nadie lo hizo. No, entonces yo lo hago. Eso se llama orgullo. Murmuración y contienda. Contender. Eso es horrible. Y la palabra de Dios dice que lo debemos hacer todos sin eso. Dice, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Cómo los creyentes van a ser luminares en el mundo? A través de hacer todo sin murmuraciones y contiendas. El éxito, lo he dicho yo, tanto en el ministerio o en la vida cristiana, se llama fidelidad. El apóstol Pablo enseñó que quienes viven así brillan como luminares en el mundo. Yo he conocido personas brillantes que ni siquiera me han hablado mucho, porque con su ejemplo han brillado en mi vida. ¿No te has dado cuenta de hermanos así? Que casi no hablan, pero ahí están constantes, haciendo la obra del Señor, sin murmuración, callados, sirviéndole al Señor. Para mí es de inspiración. Gloria a Dios. Amén. Dice que somos como luminares en un mundo perverso. Así que obedecemos sin queja ni contienda. ¿Cuántos somos murmuradores? No levante la mano. ¿Y cuántos contendemos? Tampoco. ¿Cuántos somos quejumbrosos? Muchos. ¿Cuántos nos quejamos? ¿No? Tenemos que hacer un ayuno de queja. En serio, yo lo puse al final como aplicación. Haga un día un ayuno de queja, que no se queje. Un día que no se queje por nada. Sería una buena práctica. Segundo subpunto, el tercer punto, se aferra a la palabra de vida. Obedece sin queja ni contienda. Y segundo, se aferra a la palabra de vida. Versículos 16 al 18. Fíjese lo que dice. Dice, asidos, me gusta cómo dice esto, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de lo que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. El apóstol Pablo, como le digo, no estaba en un hotel de 5 estrellas, ni comiendo todo all inclusive, no, ni estaba, no, estaba en una celda. Y estas palabras tan hermosas son perlas para cada uno de nosotros. Dice, asidos de la palabra de vida. Cada vez que vemos esa palabra asir, es retener, no soltar, aunque el sufrimiento apriete. Usted, ¿cuántos se acuerdan cuando sus hijos estaban chiquitos? Algunos otra vez tienen que decir, ¿no? Que los niños se le pegaban aquí, ¿no? Todavía están ustedes así, que los niños se le pegaron así, y uno está como caminando y estaba el niño así, ¿no? ¿Cuántos niños fueron así? O padres tuvieron niños así, es verdad. Esa expresión es lo más cercano de lo que yo veo, asidos de Cristo, asidos de la palabra. No te sueltes, porque este mundo va a querer que te sueltes. Es como cuando viene la tormenta, los que se salvan son los que van para arriba,
Los que se pusieron allá arriba de un palo, de un árbol, los que se pusieron allá arriba en un techado, los que se aferraron a algo. Así es la vida cristiana. Va a venir la tempestad, va a venir la prueba, va a venir la dificultad, van a venir las tentaciones. Pero si tú y yo estamos asidos de Cristo, nada nos podrá hacer frente. Es lo que dice la palabra de Dios. Nos asimos de Cristo. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo porvenir, ni lo presente, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, porque nos aferramos a Él. No nos aferramos ni a una institución, ni a una familia, ni a una persona, ni siquiera a una iglesia. Nos aferramos a Cristo. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Tenemos que asirnos de Cristo. Hay algunas fotos que se le quedan a uno. Y una vez fui a un baño público. Y al frente, no le voy a decir qué estaba haciendo yo en el baño, pero todos vamos al baño. Y al frente había una foto de una oveja, no la oveja cargada, ¿no? Sino me gustó esa foto porque, no sé, tengo que regresar a ese baño y tomarla. Pero la oveja, en vez de estar, porque siempre vemos a Jesús con la ovejita aquí, ¿no? ¿Cuántos han visto esa fotito? Linda fotito, linda. Pero esta me llamó la atención porque tenía la figura supuestamente de Jesús, que el Jesús que nos venden no se veía así, porque él era del Medio Oeste, se veía más como nosotros, más morenito. Pero bueno, anyways, estaba la ovejita y Jesús la estaba tomando por una pata, no pierna, porque es un animal. Así, y la estaba jalando. Esa foto es más real. Porque muchas veces, literalmente, Jesús nos tiene que tomar de la mano. Y Jesús nos tiene que sacar del lodo cenagoso. Y nos tiene que cargar. En vez de cargarnos así, nos tiene que jalar, arrastrar. ¿Cuántos se relacionan con eso? Pero bueno, usted y yo, como queremos ser obedientes, tenemos que ser como la fotito, que el Señor, ¿verdad?, nos cargue, pero que nos aferremos como un niño o una niña que se aferra a su papá o a su mamá y que le da un abrazo. Vamos a asirnos de Cristo. Pablo no midió su alegría por los resultados visibles, sino por la fidelidad invisible de Dios que obraba en su pueblo. Lo más decepcionante para un ser humano o para una persona que está en la vida cristiana es no ver los resultados a priori. Usted dice, pero yo no veo resultados. Ya van 4 años, ya van 5 años, ya llevo 30 años con este varón o con esta varona. Ya llevo todos los... No, los resultados no se ven de la noche a la mañana. Amén. Y en la vida cristiana así lo es. Algunos puntos de aplicación. ¿Están listos y listas? Primer punto, piensa como lo enseña el Señor. Dice la Escritura que tenemos que desarrollar la mente de Cristo. Tened en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Esta semana honra por nombre a 3 personas, estoy diciendo yo. Escucha sin interrumpir y realiza un servicio oculto. Piensa como lo enseña el Señor. Debemos orar diciéndole, Señor, ayúdame a pensar como Cristo piensa. Amén. Segundo, obedece con reverencia. Filipenses 2:12 dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hay una parte nuestra. Nos tenemos que ocupar, no preocupar, sino ocupar. El hecho que usted esté aquí es que usted se está ocupando de su salvación. Porque usted quiere y yo quiero crecer espiritualmente. Amén. Obedece con reverencia. Dice la Escritura, el Señor Jesús, Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. No necesita explicación. Tercero, habla con gracia. Hablemos con gracia. Dice Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la edificación. Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira. No hay nada más ofensivo que una persona no quiera pelear con uno. Porque para pelear se necesitan 2.
¿No le ha pasado? ¿Cuántos casados hay aquí? ¿O que están en alguna relación? ¿No? Cuando usted no quiere pelear, usted dice, ay, ya, bueno, vamos a pelear. ¿No? Y ya, se bajaron las armas. Pero cuando los dos está uno ahí, vamos, y sí, hay picante y hay esencia, ¿no? Habla con gracia, hablemos con gracia. Podemos practicar un ayuno de queja por 7 días, aquí lo pongo. Sustituye cada murmuración por oración y cada crítica por un ánimo bíblico. Cuando venga la queja, usted sustitúyalo por un principio bíblico. Cuando usted diga, no tengo todo, usted dice, todo lo tengo en Cristo. No lo puedo, todo lo puedo en Cristo. Estoy solo, nunca estás sola ni desamparada. Yo estoy contigo todos los días, hasta el final de vuestros días. Amén. Y lo último aquí es, abraza la senda del servicio. Marcos 10:45 dice lo siguiente: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. El gozo que no se quiebra nace cuando Cristo es el modelo y la humildad es el camino. Cristo es el modelo y la humildad es el camino. El apóstol Pedro afirmó, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Puede ser criticado, vituperado, maltratado o hasta humillado. Pero la senda de Cristo es el camino hacia la humildad. Señor, que yo mengüe para que tú crezcas. Amén. Muchas veces tenemos que ser así. Entre más entendemos la Biblia, entre más sabemos, nos damos cuenta que no sabemos mucho, que necesitamos la senda de la humildad. Puedes ponerte sobre tus pies el día de hoy. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, no lo consideró como forma a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo en la condición de hombre. Y estando en la condición de hombre, se humilló a lo sumo hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es el Señor. Elijamos el camino de la humildad el día de hoy. Mientras entonamos este cántico, tú vienes a Cristo y te presentas delante de Él. Aquí al frente está abierto para que tú vengas al Señor y le digas, aquí estoy, Señor. Yo elijo el camino de la senda tuya. Yo quiero que gobiernes mi vida, Señor. Quiero ser un sacrificio delante de ti. Ven a Cristo, dile, Señor, yo me sacrifico delante de ti. Señor, toma mis planes, toma mi vida, toma lo que soy. Ven a Cristo, Él está aquí.